¿Alguna vez sentiste que Dios te pedía algo y tu primera reacción fue, pero cómo, con qué y si fallo? Esa tensión entre lo que Dios pide y lo que tú tienes hoy es exactamente de lo que vamos a hablar. Vamos a conocer a dos mujeres que dijeron sí cuando todo parecía imposible, y lo que hicieron con ese sí cambió sus vidas y la historia. Amiga, si estás aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti sabía que necesitabas escuchar este mensaje hoy. Yo soy Jan Sotelo Y yo soy Diana Lau Duarte, y esto es Guiadas por Gracia. donde nada es coincidencia y todo tiene propósito. Sisters, bienvenidas a un nuevo episodio más de Guiadas por Gracia. Soy Diane, estoy muy feliz de estar por aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que todas hemos vivido, ese momento en el que Dios te llama a algo y tú te preguntas, pero si todavía no tengo todo lo que necesito. Y antes de arrancar, les quiero pedir que nos puedas ayudar a compartir este episodio. Si todavía no te has suscrito, prende la campanita en este momento. Es la forma más fácil de no perderte ningún episodio y ayúdanos a llegar a más mujeres, que podamos alcanzar a más personas y para que Dios pueda seguir hablando a sus vidas. Hola Jan, ¿cómo estás? Hello Diane y hello sisters, bienvenidas a este nuevo episodio y este espacio existe para que podamos buscar a Dios y aprendamos juntas, así que les damos la bienvenida y las invitamos a que se queden hasta el final porque este episodio creemos que va a tocar algo que creo que todas hemos sentido y es cuando Dios te pide un paso y tú le preguntas con qué o qué sigue, entonces queremos platicarles lo que hemos aprendido de esto. Ay, me encanta, Jan. Y yo quiero comenzar contándoles por qué decidimos hablar de este tema. Este año, Jan y yo hemos estado dando muchos pasos de fe en el podcast y honestamente no teníamos todo claro antes de dar estos pasos. No teníamos el equipo completo, no teníamos todos los recursos, no sabíamos exactamente cómo iba a quedar cada cosa. Aprendimos a editar en el camino y estamos aprendiendo y todo esto. Sin embargo, sentíamos que Dios nos decía, muévanse, háganlo, inténtenlo. Y en ese proceso he pensado mucho en lo que significa obedecer antes de tener todo resuelto, porque es incómodo, sí, es incómodo. La fe se siente bien en teoría, pero cuando es tu tiempo, tu dinero, o tu reputación está en juego, es diferente, se siente diferente. Y a veces creemos que si Dios nos llama, todo va a fluir sin problemas, que el camino va a estar despejado, que las puertas se van a abrir fácilmente. Y sí, pero no siempre es así. Vamos a hablar hoy de dos mujeres en escenarios completamente diferentes, en siglos completamente diferentes. Por un lado, María enfrentó una incomprensión y Gladys enfrentó rechazo. La obediencia no es sinónimo de camino fácil, es sinónimo de ir de la mano de Dios, aunque el camino cueste. Y yo te quiero preguntar, Jan, ¿hay algo que recuerdes donde hayas tenido que dar un paso sin tener todo claro y que el camino haya sido más difícil de lo que esperabas? Creo que pudiera decir que muchos, y el tema de la incertidumbre, o sea, honestamente es algo que no me encanta, pero he aprendido, ¿no? He aprendido cómo estar ahí, confiar. Y fíjate que lo que se me viene más a la mente es mi negocio. Por ahí ya les he platicado que yo tengo una consultoría de imagen, que principalmente es en línea. Y cuando Dios puso ese sueño en mi corazón y yo dije que sí, recuerdo que estaba en ceros, literal. O sea, tenía el conocimiento para ser asesora de imagen, pero no tenía idea de cómo llevar un negocio, de cómo construir una consultoría con bases firmes y que fue un negocio digital, porque hace 7, 8 años eso apenas empezaba a sonar. Y la idea empezó cuando salí de la carrera, ya tiene un rato, y abrí un blog de imagen con una amiga y la gente nos empezó a pedir asesorías. Y en el Inter yo estuve trabajando un tiempo en un empleo fijo, o sea, fui godín, hasta que sentí como muy claro el llamado. Yo en ese momento tenía 24 años
Y tenía el apoyo de mi familia y tenía, o sea, sentía que era el tiempo, el momento, pero fuera de eso no tenía nada más. O sea, me tocó aprender a base de errores y aciertos. Pudiera decir que sin manual, sin mentor, sin estructura, ¿no? Todo muy orgánico y muy desde cero. Y 7 años después puedo ver el avance desde donde empecé, pero todavía me falta mucho para llegar a donde sueño. Y eso es lo que quiero que escuches. Decir que sí no significa que todo se resuelve. Significa que Dios camina contigo mientras lo vas construyendo. Y esto me encanta porque la fe no te va a garantizar pues un camino sin problemas, pero lo que sí te puede garantizar es que no lo vas a caminar sola. Ay, qué hermoso, Jan, me encanta. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy, porque la obediencia sin garantías no es irresponsabilidad, es una fe profunda en quien sí sabe todo. Y bueno, queremos abrir, Jan, quiero que nos cuentes un poco sobre el contexto bíblico de María. Ok, bueno, pues primero comentar que hay muchas Marías en la Biblia. Entonces, María de quien vamos a hablar hoy es de la Madre de Jesús. Y su historia está en Lucas 1. Ahí a partir del versículo 26 nos cuenta la Biblia que Dios manda al ángel Gabriel a Nazaret, que era un pueblito realmente sin relevancia, ¿no? En una región llamada Galilea, y manda a Gabriel a buscar a una joven virgen que estaba comprometida con José, que era un carpintero. Y en esa época las niñas se comprometían como desde los 13 años y ese compromiso ya era legal. O sea, aunque todavía no vivían juntos, ante la ley ya eran considerados como marido y mujer. Para separarse necesitaban un divorcio formal. Entonces, volviendo a la historia en la Biblia, cuando el ángel llega y le dice, el Señor es contigo, María no lo toma como si nada. Ahí el versículo 29 dice que se asustó y no entendía qué estaba pasando ni por qué le decían eso a ella. Entonces el ángel le dice que va a tener un hijo, que se va a llamar Jesús, que va a ser grande y lo van a llamar Hijo del Altísimo. Y aquí María le hace una pregunta muy lógica, está en el versículo 34, cuando ella dice, ¿cómo va a pasar esto si yo no he estado con ningún hombre? Y aquí me atrevo a decir que no es que estuvieras dudando de Dios, sino simplemente no entendía el cómo. Y el ángel le explica que el Espíritu Santo va a venir sobre ella y para que vea que Dios puede hacer lo que dice, le cuenta que su parienta Elizabeth, que era mucho mayor y nunca había podido tener hijos, también está embarazada. Y le dice algo muy importante en el versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Y creo que aquí viene lo fuerte, que es la respuesta de María en el versículo 38. Ella responde, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, en otras palabras, le dijo sí. Así nada más, ¿no? Ella pues no era ingenua, sabía que un embarazo sin estar casada en esa época le podía costar todo. De hecho, por ahí en Mateo 1:19 nos cuenta que José quiso dejarla en secreto hasta que un ángel la detuvo. Entonces, en esta historia que conté muy brevemente, pues podemos ver cómo María no tenía garantías de nada, solamente tenía lo que Dios le había dicho a través del ángel y con eso le bastó para decir sí. ¿Cómo ves esta historia, Diane? Lo que a mí más me impacta de María es la palabra que está en el versículo 38 que dice hágase, ¿no? O sea, María dice hágase. No, no dice lo voy a intentar, déjame pensarlo. O sea, fue una rendición completa antes de entender el plan completo. O sea, porque yo me imagino todo lo que había en riesgo en sí, ¿no? El riesgo con José, ¿no? De lo que iba a pensar su familia, qué iba a pensar su comunidad. María, como tú dices, Jan sabía perfectamente lo que le iba a costar o lo que le podía llegar a costar, ¿no? Pero aún así
dijo sí de todas formas, ¿no? Y eso a mí me enseña algo que me cuesta en la práctica, que es la fe genuina. No espera que las condiciones sean perfectas, sino la fe se mueve en medio de esa incertidumbre. Y viene a mi mente en Proverbios 3 5 al 6 que dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y creo que es justo eso, ¿no, Jan? María no se apoyó en lo que entendía o en lo que estaba pasando, en que se le estaba apareciendo un ángel y pues le estaba diciendo cómo iban a pasar las cosas, sino ella se apoyó en quién le había hablado, ¿no? Y eso lo cambió todo. Creo que eso fue clave y me encanta, Jan. Y la segunda mujer que quiero que conozcamos hoy, Jan, es alguien que quizás muchas no habíamos escuchado, entre ellas yo realmente, cuando tú me contaste, Jan, de esta mujer, y realmente impactó muchísimo su testimonio a mi vida. Ella es Gladys Aylward. Gladys nació en 1902 en Londres, en una familia muy humilde, Jan. Desde joven sintió un llamado muy claro. Dios la llamaba a ir a China como misionera. Se postuló a la agencia misionera más reconocida de su país en Londres y la rechazaron. Le dijeron que no tenía el nivel académico suficiente, que era muy grande para aprender chino y que básicamente no era la candidata indicada, porque aprender chino mandarín es muy difícil, ¿no? Porque son símbolos completamente diferentes y es un mundo, ¿no? Entonces requiere mucha constancia y muchos años de práctica para poder dominar el idioma 100%. Entonces la rechazan. Y en ese punto la mayoría se hubiera detenido, ¿no? Y nadie la hubiera juzgado, ¿no? Porque realmente era una situación difícil. Pero aunque la institución, o bueno, la rechazaron, le dijeron que no, pues podrías imaginarte que las puertas estaban cerradas en ese momento, ¿no? Humanamente hablando, ahí terminaría la historia. Pero Gladys no lo interpretó así, Jan. Ella decidió ir de todos modos con lo que tenía, que era muy poco, ella así lo comenta, ¿no? Empezó ella a trabajar como sirvienta y ahorró cada centavo, todo su dinero durante meses. Y con ese dinero que ella iba ahorrando, compró un boleto de tren hasta China. No en avión, en tren. O sea, ella tuvo que cruzar Europa, tuvo que cruzar Rusia en pleno invierno y pasando por zonas de conflicto. Ella iba sola, viajó sola, sin compañía, sin red de seguridad, sin absolutamente nada, ¿no? Solo con maletas llenas de comida enlatada, porque era lo que en ese momento ella podía comprar, era lo que ella podía costear en ese momento. Y hubo momentos en el viaje donde literalmente tuvo que confiar en que Dios abriría el siguiente paso, porque ella no tenía nada más. O sea, ella llegó a China sin dominar el idioma, sin un plan detallado, pero llegó. Y lo que pasó después es que se apoyó en una misionera mayor que ya estaba ahí, aprendió chino caminando, hablando con la gente en la calle y se empezó a ganar la confianza del gobierno local. Ella abrió un albergue para viajeros donde compartía del evangelio y ella llegó a convertirse en una ciudadana china. En uno de los momentos más increíbles de su historia, en medio de la guerra con Japón, Gladys guió a más de 100 niños huérfanos a través de montañas en condiciones extremas para poderlos poner a salvo. Ella estaba enferma, sin recursos, pero ella seguía moviéndose. Y Gladys no caminó sola por esas montañas, realmente ella iba con Dios, Dios la iba guiando, era su guía, ¿no? En ese momento. Y bueno, esa es la historia de Gladys que realmente impacta mucho, mucho mi vida, como ella sin tener absolutamente nada, lo único que hizo fue confiar en Dios, aventarse, hacerlo y Dios le fue abriendo las puertas. ¿A ti qué es lo que más te impacta, Jan, de la vida de Gladys? Hay muchas cosas que me impactan de su historia, casi podría decir que todo. Fíjate que en mi casa, mi mamá siempre ha leído biografías de grandes cristianos, misioneros y misioneras,
Y Gladys siempre fue una de esas historias. Y a inicios de este año, precisamente, fui al librero de la casa y tomé su biografía. Y, o sea, yo recuerdo haber escuchado la historia, pero no de haber leído el libro. Y lo primero que me impacta es que esta mujer tenía clarísimo su llamado de ser misionera. O sea, incluso ella fue a una agencia de misioneros y ahí mismo le dijeron que no tenía el nivel, que no podía. Y yo creo que cualquiera de nosotras el día de hoy hubiéramos tomado eso como una señal, ¿no? Como, pues Dios no quiere eso para mí, por algo se cerró la puerta y simplemente cambiamos de dirección. Pero Gladys lo tenía tan claro en su corazón que a pesar de que le cerraron esa puerta y no le dieron ayuda, siguió insistiendo. Y lo segundo es que cuando vas leyendo su historia, por lo menos yo esperaba que después de cierto problema, pues venga una buena noticia. Y no, o sea, en su historia te prometo que es como problema tras problema o tragedia tras tragedia. Eso me impacta y como en lugar de que esas cosas la vencieran, ella se aferraba aún más a Dios. O sea, tenía una fe que no se rompía. Y yo me acuerdo cuando estaba leyendo el libro me preguntaba como, ¿qué hubiera hecho yo? Y la verdad es que probablemente hubiera desistido al segundo o tercer obstáculo. Em, y hay algo que quiero decir también, porque ahorita mientras Diane contaba la historia, creo que se escucha muy sencillo, ¿no? Se puede leer muy fácil, como cruzó a Europa y Rusia en invierno y rescató a 100 niños, pero cuando lees a detalle, te enteras que viajó con un solo abrigo, que llevaba una sola maleta, que llevaba una galleta rancia y que estaba cruzando el bosque siberiano solita, ya no estaba en el tren, la bajaron del tren, iba literalmente caminando en la nieve en medio del bosque siberiano, escuchaba a los animales y ella decía, yo no sé si voy a sobrevivir al día de mañana, pero también como que ella se respondía a él, pues yo no creo que Dios me haya llamado para venir a morir al bosque siberiano. Entonces, en algún punto, ya cansadísima, o sea, ya su cuerpo no dio más, se acostó en la nieve, se hizo bolita para poder dormir, por ahí dice que se comió una galleta rancia y pues gracias a Dios le permitió despertar al siguiente día, ¿no? Y continuar su viaje. Pero así, historia tras historia, es increíble, o sea, yo solo decía, es que esto pues, es como milagro tras milagro también. Entonces creo que nosotras a veces leemos estas historias demasiado rápido y no logramos dimensionar lo que realmente vivieron estas mujeres. Y cuando lo intentamos dimensionar un poquito, pues nos podemos dar cuenta que lo único que explica que hayan seguido adelante es Dios y que no hay otra explicación. Sí, me encanta, Jan, y es justamente lo que les queremos compartir en el punto uno, que es fe en lo imposible, ¿no? Estas dos mujeres, tanto María como Gladys, en sus contextos, las dos dijeron sí antes de ver el cómo, ¿no? Hay algo que María y Gladys tienen en común, es eso, justamente, ¿no? María no vio primero cómo iban a ser el Hijo de Dios y después dijo sí, sino dijo sí y después fue testigo del milagro. Y Gladys no esperó a que el camino en China estuviera despejado, fuera lo más fácil y todo, sino se movió hacia China y el camino se fue abriendo en el proceso. Y es eso exactamente lo que hace la fe. No es la ausencia de dudas, es moverse en dirección a lo que Dios dijo, aunque no veas cómo va a quedar, no veas qué es lo que va a pasar. Y yo, Jan, he tenido que aprender esto en carne propia, ¿no? Hubo un momento en mi vida en donde yo sentí que Dios me llamaba a algo y yo tenía una lista enorme de condiciones antes de decir sí. Cuando termine esto, cuando tenga más recursos, cuando me sienta más segura, eh, y no, o sea, Dios me fue mostrando a veces formas incómodas de que esa lista interminable no era sabiduría, era cierto miedo de mi lado, ¿no? Como que buscaba yo frenar de cierta manera, porque a veces creemos que todo, o cuando Dios nos llama,
todo va a ser muy fácil, que no va a haber obstáculos, que todo va a llegar muy fácil, que los recursos van a llegar. Y sí, pero a veces lo interpretamos de una manera errónea. Creemos que es una señal de que quizás no era de Dios. Pero no, en este caso María tuvo obstáculos, Gladys tuvo rechazos y la dificultad es señal de que estás exactamente donde debes de estar, Jan. Y yo quiero preguntarte, Jan, ¿cómo distingues tú, cómo te das cuenta cuando la espera es fe genuina y cuando es miedo disfrazado de prudencia? Creo que en el fondo una no se puede engañar a sí misma, o sea, sí lo he pensado, y creo que en el fondo uno mismo sabe cuando nos estamos paralizando por miedo o cuando es una excusa, o sea, muy en el fondo, aunque nos neguemos. Y creo que eso se conecta mucho con lo que hablamos en el episodio anterior sobre la fe activa, porque cuando estás esperando en Dios, aunque sea un momento de pausa, la fe debe de seguir siendo constante, es decir, debemos seguir en oración, podemos investigar, buscar, preguntar, pedir sabiduría. O sea, tal vez no es un momento de dar el siguiente paso, pero no te quedas con los brazos cruzados. Y creo que la parálisis por miedo se ve diferente, que es cuando pausas en cero, cuando dejas que la duda entre y cualquier cosa se convierta en excusa precisamente para no hacer nada, ¿no? En lugar de pensar o de buscar el cómo sí, al contrario, el cerebro está buscando razones para quedarte donde estás. Y creo que esa diferencia, aunque a veces es sutil, en el fondo la podemos reconocer. Pero bueno, esa es mi opinión. Ustedes también cuéntenos en los comentarios cuál sería la diferencia para ustedes, o si han experimentado algo así. Sí, me encanta, Jan. Es que sí, es intenso, ¿no? Es difícil a veces lograr diferenciar estos puntos, Jan, como tú lo decías. Pero dijiste algo que resonó mucho en mi mente, es esta parte de obedecer, es actuar, ¿no? La fe activa, como platicamos en el episodio anterior. Y para mí, Jan, hay una frase que se me quedó muy grabada cuando la leí de la historia de Gladys, y es que ella no esperó a tener más para empezar a moverse. Ella empezó a ahorrar, empezó a investigar rutas, empezó a aprender palabras en chino, empezó a moverse hacia la dirección que sentía con lo que tenía en ese momento, y eso es obediencia práctica, Jan. No es un gran salto de fe dramático de un día a otro, sino es dar el siguiente paso con lo que tienes disponible hoy, incluso si es cero, si no tienes nada, pues es dar ese siguiente paso. Y lo mismo con María. María no organizó primero una gran conferencia de prensa, ¿no? Para expresar su situación, ¿no? Sino dio el paso inmediatamente. Fue a visitar a su prima Elizabeth, que también estaba viviendo un milagro, ¿no? Buscó comunidad, buscó confirmación, se movió con lo que ella tenía, y es algo que me parece súper importante, Jan. Es decir, obedecer con lo que tienes no significa actuar de una manera imprudente o sin discernimiento. Significa no usar la falta de todo como excusas para no hacer nada, sino hay una diferencia entre esperar el momento de Dios y simplemente quedarte quieta por miedo. Aquí yo mirando la historia de Gladys o de lo que tú nos contabas, de tu testimonio, quisiera preguntarte, Jan, ¿cuál crees que es el paso más pequeño que una mujer puede dar hoy cuando siente que Dios la está llamando a algo? Me atrevería a decir que el paso más pequeño es simplemente decir sí, Señor. O sea, así de sencillo, decirle sí a Dios, porque cuando ese sí es sincero o es genuino o es del corazón, es cuando dejas atrás las excusas, la duda, el miedo, o sea, todo lo que no te permite avanzar. Y aquí recuerdo una conferencia de Mujer Verdadera que hubo en México, en Querétaro, en el 2017, y porque la hacen en diferentes países, ¿no? Y esa vez tocó en México, me acuerdo que fui, y en el kit de bienvenida nos dieron un pañuelito blanco y literalmente estaba bordado y así decía, sí, señor. Entonces, en alguna parte de la conferencia, eh,
si no me equivoco, porque ya tiene un ratito, pues si no me equivoco eran 2 días y de repente ya casi al final nos dice: "Saquen su pañuelito blanco, ¿no? Y levántenlo, quien le quiera decir que sí a Dios". Entonces, pues ya veías ahí el auditorio, lleno y todos con el pañuelito blanco. Y ahorita estoy recordando esa historia y creo que esas palabras, o sea, por muy sencillo, ¿no? Que parece o que suena, eh, pueden ser muy poderosos. O sea, porque al final Dios no te va a obligar a nada, pero lo único que Él quiere, pues, es ese sí, para indicarte cuál es el siguiente paso, para mostrarte qué es lo que Él tiene para ti. O sea, Él quiere ver tu corazón, mi corazón rendido a Él, y te prometo que cuando le das ese sí, Dios te va a responder con el siguiente paso. Ay, qué bonito, Jan, me encanta, me encanta. Ay, qué bonito. No, yo no había escuchado de la conferencia que nos contabas, pero voy a estar muy atenta, voy a estar ahí viendo en qué países se lleva a cabo. Y creo, Jan, para ir bajando al punto 3, creo que eso es clave. O sea, una fe, cuando tenemos esta fe tan profunda, transforma vidas y el entorno también en el que estamos, ¿no? Porque justamente algo de lo que me conmueve de estas dos historias es cuando María dijo sí. No solo cambió su vida, sino que ese fue el canal por el que llegó la salvación al mundo entero, ¿no? Jesús. Su obediencia tenía una dimensión que ella no podía completamente ver en ese momento, y por ejemplo, cuando Gladys dijo sí y viajó sola hasta China y pasó por mil y un situaciones, más de 100 niños pudieron crecer en lugar de morir en una guerra. Comunidades enteras escucharon el evangelio, vidas cambiaron porque una mujer tenía este respaldo por Dios. Dios la había mandado y Dios había puesto eso en su vida. Y me hace pensar esto ya, ¿no? ¿Cuántas vidas, y yo quiero que te preguntes hoy que nos estás escuchando, cuántas vidas hay esperando al otro lado de tu sí? ¿Cuántas vidas hay esperando al otro lado de nuestro sí? Y no lo digo para crear presión, lo creo porque a veces creemos que nuestra obediencia solo nos afecta a nosotras, ¿no? Creemos que a veces es una decisión privada entre Dios y yo, pero la fe profunda siempre tiene un radio, siempre va a alcanzar personas más allá o siempre va a ir más allá de lo que nosotras estamos viendo en ese momento. Y Dios no busca mujeres perfectamente equipadas para esto, sino busca mujeres que estén completamente disponibles. Y yo quisiera cerrar con una pregunta. Quisiera saber si tú has experimentado alguna decisión que haya impactado a más personas en tu vida. Creo que todo lo que hacemos con Dios, pues siempre va a terminar impactando a alguien más, aunque no siempre lo veamos o no siempre lo pensemos. Y ahorita recordando, Diane, y obviamente tú fuiste parte de esta historia que voy a contar, pero lo vivimos con Sisterhood. Y la historia es que antes de pandemia, pues Dios empezó a poner en mi corazón la idea de tener un grupo para mujeres que estuviéramos arriba de los 25, que estábamos trabajando y todavía no estábamos casadas. Y empezamos con un par de primas, unas amigas, y para marzo del 2020 justo llega pandemia, así que nos empezamos a reunir en línea y nos veíamos una vez a la semana para compartir de la Biblia y orábamos juntas y la verdad es que fue un espacio de mucha bendición para todas. Pero lo que me impactó más allá del grupo fue esto. Yo me acuerdo que para fin de año decidimos, o bueno, estábamos platicando, que queríamos hacer algo especial por alguien. Entonces, por ahí se propusieron varias ideas, pero lo que más nos gustó fue que pudiéramos armar una despensa para alguna familia en necesidad. Total que al final éramos 7 chicas las que estábamos en ese momento y nos pusimos como objetivo poder dar 7 despensas. Es decir, cada una se encargaría de preparar una despensa, ya fuera de su bolsillo o encargándose de buscar ayuda entre conocidos. En ese momento le dijimos a un pastor que teníamos 7 despensas y que nos ayudara a identificar a familias en necesidad. Y lo que pasó después solo lo explica Dios, o sea, a mí me sigue impactando cada que lo recuerdo,
porque la ayuda empezó a llegar, o sea, nos daban dinero, nos donaron en especie, apoyo de gente que ni siquiera estaba en el grupo. Y les podemos platicar que de esas 7 despensas que estaban en la o sea, que era lo que nosotras habíamos pensado, se convirtieron en 20 y de ahí logramos hacer 10 más. Y cuando ya teníamos 30, el pastor nos preguntó si podíamos armar otras 7 despensas especiales para unas familias. Entonces, al final fueron 37 familias las que pudimos bendecir, familias que muchas de nosotras ni siquiera conocíamos. Y lo cuento de verdad que sin afán de colgarnos una medalla, porque ni siquiera lo hice yo, o sea, fueron las chicas del grupo, la gente que apoyó, quién puso el carro, quién puso el tiempo para entregarlas en plena pandemia. Y todo esto empezó con un sí, ¿no? Un pequeño grupo de 7 mujeres que dijeron sí, y de verdad que Dios multiplicó lo que teníamos de una forma que ninguna se imaginó. ¿Te acuerdas, Diane? Sí, ay no, me trae recuerdos muy bonitos. Dios es muy bueno y nos sorprende de maneras que ni nos imaginamos, ¿no? Y me encanta, sí, amé ese tiempo y sí, fue un curita para el corazón en medio de Ay. pandemia y estar aprendiendo de Dios y no sé, fue muy hermoso, sí, sí lo recuerdo, Jan. Y antes de cerrar, quiero dejarles algo muy especial para esta semana. Me gustaría invitarte a que pienses en algo que sientes que Dios ha puesto en tu corazón, pero que muy en el fondo o tal vez sí lo tienes presente, pero sabes que has estado posponiendo. Puede ser algo grande, puede ser algo muy pequeño, pero me gustaría que te hicieras dos preguntas. La primera es, ¿estoy esperando a Dios o me está esperando Él a mí? Y la segunda es, ¿qué paso pequeño puedo dar hoy con lo que tengo? Y no tienes que tener todo claro, de verdad que no. María no lo tenía, Gladys no lo tenía, pero las dos se movieron y Dios se encontró con ellas en el camino, Jan. Diane, ¿y qué te parece si ya para ir cerrando podemos platicar un poquito de qué nos llevamos en este episodio? Y para mí es muy significativo porque por un lado me recuerda la bondad de Dios y por otro lado también me inspira y me reta al ver a estas mujeres que le dijeron que sí a Dios. Y me llega mucho porque yo estoy en este momento donde Dios también ha puesto un llamado en mi corazón. Justo lo platicaba contigo, Diane, en estos días y hay algo que Dios me mandó a hacer y espero en Dios poder cumplirlo y le pido que me ayude, pero no quiero que las circunstancias me hagan dejarlo. O sea, no quiero que el miedo me haga decir que no o no quiero que la comodidad me lleve a no tomar acción. Y quiero ser muy transparente, o sea, el llamado que tengo no es porque a mí me guste o porque sea conveniente. Creo que incluso lo he pensado y lo más fácil sería simplemente decir no, gracias y estar tranquila. Pero cuando Dios te llama, creo que lo más sabio es decir que sí. O sea, quitar excusas, quitar miedos o hacerlo a pesar del miedo y saber, así como Gladys, que ese llamado viene de Dios, que no importa que no esté el socio o que no importa que no esté la pareja o que no importa que te toque avanzar sola y puede ser difícil y me ha tocado hacerlo, es muy difícil, pero como Dios puso el llamado, Él pondrá todo y Él acomodará todo. O sea, yo les puedo decir que mi fe está firme en Dios y hoy para mí es un momento de volverle a decir, sí, Dios, si tú me llamaste, aquí estoy y voy contigo y nada más. Esa es mi conclusión. Ah, Jan, y yo me quedo con esto. Fe en lo imposible no es ignorar la realidad, pero es elegir confiar en alguien más grande que la realidad, que es Dios. María vio lo imposible y dijo sí, Gladys vio lo imposible, pero se subió al tren, y las dos nos enseñan que el sí viene antes del cómo
Y si hoy estás en ese lugar donde Dios te está pidiendo algo y tú le estás preguntando cómo, quiero que sepas que estás en buena compañía. La fe no espera tener todas las respuestas, sino espera en una sola cosa, que es confiar. Y bueno, sisters, llegamos de nuevo al final de un episodio más. Gracias por llegar hasta aquí. Mi oración es que en esta semana recuerdes que Dios no te está pidiendo que lo tengas todo resuelto, está pidiendo que te muevas con lo que tienes desde donde estás. Si Él te llamó, Él va contigo. Y yo también quiero agregar que si Dios te está pidiendo un sí, no lo pospongas. O sea, da el paso con lo que tienes. Y bueno, también comparte este episodio con alguien que crees que lo necesita. Gracias por estar aquí y nos escuchamos pronto, sisters. Bye. Gracias por abrir tu corazón con nosotras hoy. Si este episodio habló a tu vida, compártelo y sé parte de lo que Dios puede hacer. Encuéntranos como @guiadas por gracia en todas las plataformas. Y no lo olvides, Dios ya va delante de ti. esto también es gracia. Nos escuchamos pronto.